Vamos a ver ahora el siguiente caso, el caso número 4, que es bastante, el motivo de consulta es muy parecido, por no decir es el mismo que el anterior, es decir, parestesias, alteración sensitiva. Es un varón de 26 años que no tiene ningún antecedente relevante, que no toma ningún tipo de tratamiento y que su motivo de consulta es que desde hace 3 días refiere una alteración sensitiva en ambas plantas de los pies que han ido ascendiendo hasta llegar a ambas rodillas. Eso le ha preocupado y acude a urgencias. El paciente nos cuenta además que desde hace un día aproximadamente, desde las últimas 24 horas, le cuesta mucho subir escaleras, como que se encuentra un poco débil a nivel de la musculatura proximal, y nos dice también que aunque no haya presentado fiebre, sí que ha tenido un episodio catarral hace 3 semanas y que todavía sigue con un poco de tos, pensando que a lo mejor podría tener algún tipo de relación. Pues muy bien, en este paciente, como ya sabéis, lo primero, exploración física del paciente. Las constantes son más o menos normales, a excepción de que presenta una frecuencia cardíaca un pelín elevada para la edad que tiene el paciente, de 110 latidos por minuto, pero bueno, puede encontrarse un poco nervioso y ya está. La exploración sistémica es estrictamente normal. Y en la exploración neurológica lo que vemos es que las funciones cognitivas son normales, los pares craneales son normales y a nivel motor presenta una fuerza completamente conservada en miembros superiores y en miembros inferiores tiene cierta debilidad de la musculatura proximal, es decir, sobre todo de los psoas y de los glúteos, tiene un poquito de debilidad, leve pero se nota. Los reflejos, se le realiza con el martillo de reflejos la exploración de reflejos y vemos que están todos abolidos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, con un cutáneo plantar flexor bilateral. Fijaos, recordad el caso anterior donde, aparte de la debilidad, se tenía los reflejos abolidos en miembros inferiores, pero el cutáneo plantar era extensor, ¿vale? Eso nos orientaba a médula. En este caso no nos está orientando a médula, nos está orientando a otra cosa que vamos a ver después. El resto de la exploración, en la exploración sensitiva, el paciente cuenta una hipoestesia en forma de media, es decir, nota menos el estímulo táctil en miembros inferiores desde rodillas hasta el final de los pies, y presenta además una alteración de la sensibilidad vibratoria en ambos maleolos de forma bilateral. No presenta alteraciones de la coordinación, o sea, no presenta dismetrías en miembros inferiores, y la marcha sí que es un poco patológica, ya que el paciente precisa de separar un poco las piernas para mantener la estabilidad. Seguimos haciendo pruebas en urgencias y vimos que tenía una analítica en la cual pues, no tenía alteración en el hemograma, ni en la bioquímica, en el perfil hepático, con una PCR, que es un notante de fase aguda sin ninguna alteración, una placa de tórax normal, un electrocardiograma que simplemente pues, tenía una taquicardia sinusal, que era lo que esperábamos, pues el paciente se encuentra nervioso, y ya que contaba esa debilidad de miembros inferiores, se le hizo un TAC craneal que resultó ser normal. Aquí falta una prueba, ¿vale? Falta una prueba que nos va a dar el diagnóstico que tiene este paciente. Pero claro, para entender bien el diagnóstico, es decir, para decir, voy a buscar concretamente la alteración de la prueba en concreto, hay que hacer el diagnóstico sindrómico del paciente, ¿vale? Para eso reviso otra vez la historia, ¿vale? El paciente, o sea, lo que nos está contando es un cuadro agudo, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que ver en neurología, la temporalidad del cuadro. Es un cuadro agudo porque lleva 3 días, ¿vale? Lleva 3 días con una alteración sensitiva y ha comenzado en las últimas 24 horas con una alteración motora. ¿Cómo es la alteración motora? Pues la alteración motora es de predominio proximal en miembros inferiores. Aparte de ese predominio proximal, la exploración motora muestra algo que es, digamos, la clave del diagnóstico, que es la arreflexia. El paciente tiene una arreflexia global. Por lo tanto, un cuadro de arreflexia global sin otros datos de piramidalismo, sin datos de piramidalismo, un cuadro de arreflexia aguda, o sea, en el contexto de esta debilidad y sobre todo en el contexto de esa alteración sensitiva en la parte distal de miembros inferiores, nos tiene que orientar a una neuropatía aguda, ¿vale? Es decir, una neuropatía, una polineuropatía
de instauración rápida. Neuropatías y polineuropatías agudas hay muy pocas, muy pocas, y dentro de las que hay, la más frecuente, sin lugar a dudas, es la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda, ¿vale? Que ya conocéis todos como síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, la prueba que habría que hacer en urgencias a este paciente es una punción lumbar, ¿vale? La punción lumbar, lo que vamos a ver, como es este caso, que tiene pues, 0 hematíes, 0 leucos en la punción y tiene 115 miligramos por decilitro de proteínas. Eso es mucho, ¿vale? Eso es mucho. Lo normal es tener pues, en torno a 40 o menos, ¿vale? Eso es mucha cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero no existe una elevación celular, no hay una leucocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una disociación albúmino-citógena, es decir, se han elevado mucho las proteínas sin elevarse las células. Eso es muy característico de esta entidad, que es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que cae en el examen MIR y es un síndrome que cae de una forma muy característica. ¿Por qué? Porque el antecedente epidemiológico es clave para el diagnóstico. Aunque no siempre asocia un antecedente epidemiológico, muchas veces el paciente lo que nos va a contar es que en las últimas semanas o en el último mes ha tenido un cuadro digestivo en forma de gastroenteritis aguda o un cuadro catarral en forma pues, de un resfriado o en forma de una bronquitis o un proceso banal de vías respiratorias altas, ¿vale? Por lo tanto, es un cuadro que es parainfeccioso muchas de las veces. Y ese antecedente epidemiológico es el que nos va a dar la pista. Dentro de los microorganismos que se han asociado al síndrome de Guillain-Barré, el más importante, sin lugar a dudas, es el Campylobacter jejuni. ¿Por qué? Porque la pared del Campylobacter jejuni tiene antígenos que son muy parecidos a los componentes de la mielina normal. Por lo tanto, se produce como una especie de reacción cruzada de anticuerpos que reconocen Campylobacter jejuni y a la vez reconocen también componentes de la mielina, provocando esa desmielinización. Veréis, yo creo que es un error de concepto que se tiene muchas veces, es que el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía, ¿vale? Es decir, polirradículo lo que quiere decir es que las raíces también están afectadas. Y neuropatía quiere decir que los nervios periféricos también están afectados. Por lo tanto, el déficit motor, que es lo principal, de estos pacientes, es un déficit distal y proximal, ¿vale? Simétrico, que suele afectar a las 4 extremidades, pero puede ser también proximal, ¿vale? No os penséis que por ser una polineuropatía el déficit motor solamente es distal. La alteración sensitiva sí que es un poco peculiar, porque la alteración sensitiva no es tan protagonista, es decir, suele aparecer siempre en forma de parestesias ascendentes en manos y pies, pero que acaban restringiéndose casi siempre o a las plantas o a las palmas, y si ascienden suelen ascender muy poco en las manos y en las piernas pueden ascender a lo mejor hasta las rodillas. Es decir, el cuadro sensitivo del Guillain-Barré no es tan predominante como el cuadro motor, ¿vale? No es tan importante, no progresa tanto, por decirlo de alguna manera. Y al ser una enfermedad de la mielina, del nervio periférico, pero ser una enfermedad de la mielina, se van a ver alteradas aquellas fibras que están más mielinizadas. En el caso pues, de las fibras motoras, que son las que más mielinizadas están, y en el caso de las fibras sensitivas se van a ver alteradas aquellas que presentan más mielinización, que es lo que conocemos como fibra sensitiva gruesa. Que si recordáis, esta fibra gruesa era la que vehiculizaba determinados tipos de modalidad sensitiva, como son la vibratoria y la artrocinética, ¿vale? Que forman lo que son la sensibilidad propioceptiva. Por lo tanto, el paciente tiene una alteración marcada de la sensibilidad propioceptiva, que no es la que él refiere, es decir, uno no dice me he quedado sin vibratoria, sino lo que el paciente, que es lo que se encuentra, es inestable, se encuentra atáxico, y es una ataxia de perfil sensitivo. Recordad también, muy importante, hasta en el 50% de los casos existe una alteración de pares craneales y el síndrome de Guillain-Barré es una de las causas clásicas de parálisis facial bilateral.
Otra de las cosas que caracteriza el síndrome de Guillain-Barré es la disociación albumino-citógena en el líquido cefalorraquídeo. Como hemos visto, no siempre aparece, por lo tanto, en clínica, cuando nosotros tenemos una sospecha muy alta de Guillain-Barré, aunque la punción lumbar sea normal y no muestre esta disociación, no lo descarta, ¿vale? Pero en el MIR lo más seguro es que el cuadro sea completo, o sea, el cuadro incluya una disociación albumino-citógena en el líquido cefalorraquídeo. Y esta parte que viene ahora es también importante, es decir, el electromiograma inicial es casi normal. ¿Por qué digo casi normal? Porque lo que se ve es una alteración de lo que se conocen como las respuestas proximales, ¿vale? Principalmente la onda F, ¿vale? La onda F, como veis ahí en el cuadro que está a la derecha, veis una onda F normal. La onda F es una respuesta tardía. O sea, es una respuesta tardía porque es una respuesta que depende de un estímulo que va hacia la raíz y vuelve hacia donde nosotros hemos provocado el estímulo. Por lo tanto, como vemos en el cuadro de la izquierda, en el síndrome de Guillain-Barré lo que hay es una pérdida inicial y un aumento de la latencia, es decir, un aumento del tiempo que tarda en aparecer y sobre todo una pérdida de las veces que aparece de esa onda F, ¿vale? Cuando el paciente desarrolla más la enfermedad, ya pues en cuestión de semanas o de 1 a 2 semanas aproximadamente, van a empezar a aparecer ya cambios desmielinizantes puros, ¿vale? Los cambios desmielinizantes puros que vemos en el electromiograma, que por lo menos os tienen que sonar, es el aumento de las latencias de respuesta, así como la dispersión del temporal, es decir, el potencial pierde amplitud y se alarga mucho. Eso es lo que conocemos como dispersión del temporal, dispersión del potencial. Cuando el potencial disminuye mucho la amplitud, o sea, más del 50% con respecto al potencial distal, hablamos de que existe un bloqueo. No creo que haya que entrar mucho más en la fisiopatología de este proceso, simplemente recordad que cuando nos digan que hay un aumento de latencias, cuando hay bloqueos en la conducción o cuando hay dispersión del temporal, lo que nos están diciendo es que el paciente presenta una desmielinización. También muy importante, el tratamiento del Guillain-Barré no es con corticoides, ¿vale? Es con inmunoglobulinas. Recordad que hay otra entidad que sí que se puede tratar con corticoides, que también es una desmielinización periférica, pero que no es aguda, sino que es crónica, que es la CIDP, que sí puede tratarse con corticoides. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento de elección son las inmunoglobulinas y en caso de que fracasen las inmunoglobulinas, se puede plantear o un segundo ciclo de inmunoglobulinas o de forma más habitual una plasmaféresis, es un recambio del plasma.